cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sin la gracia de Dios es imposible, la vida no se puede vivir. Y segundo, por esa gracia que nos da paz, aún en medio de las tormentas más fuertes de la vida. Justamente de eso estamos hablando en el libro de Hebreos, capítulo 1, 2, 3 y 4. La palabra de Dios dice que hay un reposo para el pueblo de Dios, es esa paz de Dios, aún en medio de la crisis más grande, aún en medio de esta incertidumbre de lo que podemos enfrentar a través de esta pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de la duda en cuanto a nuestra empresa, negocio, trabajo, familia, podemos tener paz, hermanos. Y eso es justamente lo que Dios te ofrece a ti. Por eso es que Dios se ha revelado y hemos estado estudiando la carta a los Hebreos y hoy vamos a continuar. Quiero pedirte que abras la palabra de Dios en Hebreos 1 y vamos a terminar hoy todo lo que es ver algunos detalles de estos capítulos hermosos, maravillosos. Ya vimos hasta el capítulo 2, verso 4. Vimos ahí alguna enseñanza formidable, preciosa que el Señor nos da. En estos capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4, desde capítulo 1, 1 hasta 4, 13, el escritor aborda un tema, y el tema que él está abordando aquí es: Jesucristo es la más perfecta, completa, maravillosa y final revelación de Dios al ser humano. Lo repito, Jesucristo es la más completa, perfecta, maravillosa y final revelación de Dios al ser humano. El escritor de la carta en el capítulo 1 comienza diciendo, y el tema que gobierna toda esta sección, estos 4 capítulos, está en el versículo 1 y 2. Dije que esa parte segunda del versículo 1 podemos temporalmente hacerla a un ladito. Y entonces quedaría Dios, y vamos al verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el tema, hermano. Y vemos que hay una urgencia. El escritor ni se presenta, no dice su nombre, no dice nada. Sencillamente entra de lleno al tema que él quiere tratar. Y aquí nos va a hablar de esa revelación final, total, que vino por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la revelación final, última. Por eso dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En tiempos pasados, la palabra de Dios dice que Dios habló en muchas ocasiones, o sea, en variedad de tiempo. Pero también habló, dice, de muchos métodos, utilizó muchos métodos para comunicarse con el hombre, con una variedad de formas, porque Dios ha querido comunicarse con el ser humano. Es el hombre el que no quiere escuchar a Dios. Es el hombre el que no quiere ningún tipo de comunicación con Dios. A nosotros se nos puede hablar de todos los temas, de fútbol, de política, de deportes, de religión, de cualquier cosa, pero no le hable de Dios, del Dios de la Biblia, no le hable de la palabra de Dios, porque la gente rechaza. La gente quiere tener una religión donde puede irse a golpear el pecho el domingo, no importa qué religión sea, y el lunes hacer lo que quiere, pero no le diga que deje el pecado, no le diga que vive en santidad, no le diga que obedezca al Señor, no le diga que oiga la voz de Dios, no le diga que se arrepienta de sus pecados, porque el ser humano no quiere verdaderamente caminar con Dios. Y hasta nosotros que hemos conocido a Cristo, ¿cómo nos cuesta caminar con Dios? Ahora, en el estudio pasado, vimos los versículos Hebreos 1, del 1 al capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña las cualidades del Hijo. ¿Cuáles son esas cualidades que trajo Jesucristo o que tiene Jesucristo que lo hacen superior
a todos los seres humanos, a todos los seres en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero eso hace que su revelación entonces, hermanos, sea importante escucharla. Y por eso aquí nos da 8 cualidades que hacen a Cristo un ser fuera de serie, un ser incomparable, un ser absolutamente distinto, diferente, de otra esfera a cualquier otro ser. Primero dijo, capítulo 2, capítulo 1, verso 2, que a Cristo lo constituyó a su Hijo, heredero de todo. Segundo, por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. 4, y la imagen misma de su sustancia. 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y 8, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí describe las cualidades superiores del Señor Jesucristo. Y termina entonces llamándonos, haciendo un fuerte llamado, una fuerte exhortación. En el capítulo 2 del 1 al 4, cuando nos dice que es necesario que nosotros entonces, en vista de quién es este personaje, el Señor Jesucristo, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, porque es peligroso, primero, andar a la deriva, andar sin rumbo en este mundo, y segundo, también podemos ser disciplinados. Dice en el verso número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, el escritor de la carta a los hebreos, mis hermanos, ya puso un fundamento sólido de la clase de persona que es el Señor Jesucristo. Un ser diferente a todos los otros seres, incomparable, inigualable. No podemos nosotros ni tan siquiera tener una idea clara de lo que dice ahí esos versículos. Más o menos los entendemos con esa luz que da el Espíritu Santo. Ahora, cuando el escritor escribe esta carta, mucha de la gente, porque estos son hebreos, por eso se llama la carta a los hebreos, muchas de las personas a quienes él les escribe vivían en Jerusalén y probablemente algunos o escucharon o vieron al Señor Jesucristo. La pregunta es, si Jesucristo realmente es ese ser incomparable, inigualable, majestuoso, glorioso, extraordinario, así como lo ha descrito en el capítulo 1. Entonces la pregunta que viene es, entonces, ¿cómo es que él es un hombre? Y esta pregunta es clave. ¿Cómo es que este ser ahora es un hombre? Y aquí, hermanos, quiero hacer referencia a 2 pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. El primero es Isaías 7:14. Dice que ese bebé que van a nacer es Emanuel. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y el otro pasaje es Isaías 9:6, cuando habla de que ese niño, ese bebé que va a nacer ahí en Belén, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Ahora, es ese Dios eterno que se encarnó, que tomó forma humana, que nació como un bebé. Y por eso entonces a Jesús, como dice la Biblia, no le conocieron. Cuando él vino y pudieron ver a aquel bebé frágil allá en el pesebre y pudieron verlo crecer, por ejemplo, él creció como un hombre normal. Él vivió como un ser humano normal, en la más total humildad, en la más completa humildad, mansedumbre, pobreza incluso. Sus padres eran muy pobres. Él trabajó, por ejemplo, en la carpintería allá en Nazaret. Por eso a él se le conoce como el carpintero de Nazaret. Según Flavio Josefo, su padre, José, murió cuando
Jesús todavía era un muchacho joven. Él murió en Galilea, probablemente en Capernaum. Dicen que estaba haciendo una casa y se cayó desde el segundo nivel y se desnucó, y así murió José. Y Jesús, siendo el hijo mayor, el primogénito, él tuvo que tomar a cargo el cuidado de su familia. Y él trabajó en la carpintería de José. Ahora, Jesús como ser humano tuvo hambre, tuvo sed, tuvo que caminar, se cansó, tuvo frío, tuvo calor, porque era un ser humano. Y la pregunta es, ahora, ¿por qué ocurrió eso? ¿Y por qué los judíos no le conocieron? Aunque Jesús les demostró que él era Dios, se los dijo una y otra vez. Y no solamente se los dijo, sino que además se los demostró con hechos. Jesús les dijo, si no creen lo que yo digo, crean por lo que yo hago. Y por eso vemos que la Biblia habla de señales, y aquí lo dice en Hebreos capítulo 2, verso 4. Dice que Dios testificó con Jesucristo y con los apóstoles. ¿Con qué testificó? Dice, con señales. Todos los milagros y todo lo que ellos hicieron autenticaban el mensaje de que Él es Dios. Ahora entonces, en Jesucristo, ¿qué encontramos, hermanos? A una persona que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, que se unieron eternamente y para siempre, indivisibles e inconfundibles. Eso es Jesucristo. Y ahora entonces, el escritor va a explicar la necesidad de la encarnación de Cristo. ¿Por qué fue necesario que ese Dios eterno se hiciera hombre? Y ahora tenemos a este ser, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, unidos en esas dos naturalezas, una persona, dos naturalezas. ¿Por qué fue esto? Y aquí nos va a dar 5 explicaciones por las cuales la encarnación de Cristo fue necesaria. Y de eso vamos a hablar ahora entonces. La necesidad que tenía Jesucristo, de encarnarse. Primero, la encarnación del Hijo, mis hermanos, fue necesaria para que Él fuera rey, o para que Él sea rey. Él va a reinar, y de hecho ya es rey. Dice que fue exaltado y está sentado en su trono de gloria. Pero un día Él va a regresar también aquí a esta tierra y va a tomar el trono de David ahí en Jerusalén, y Él va a reinar primero por 1000 años y luego eternamente y para siempre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del 5 al 9. Hebreos capítulo 2, del verso 5 al 9, dice, porque no ha terminado el escritor su idea, porque es una conjunción causal que nos explica, es una palabra para explicar. Y aquí nos va a explicar por qué ahora entonces será necesaria la encarnación de este ser, de este personaje del cual ha venido hablando, que es la máxima revelación y la más perfecta y última revelación de Dios al ser humano, por medio del cual Dios le habla al hombre, es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué era necesaria esa encarnación? Versículo número 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Mire esto. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Acuérdense que ha venido hablando de los ángeles, que Cristo es superior a los ángeles. Pero ahora tienen aquí a un hombre, Jesús, que podemos decir, al verlo, es un hombre normal. Era un judío cualquiera, ahí en Israel, con sus facciones judías. Él no andaba con una aureola y brillando y era un ser superior y andaba en el aire. No, no, no. Sus pies se llenaban de polvo ahí en Jerusalén, en las calles. Él se cansaba cuando estaba ahí en el pozo, en Juan 4, con la mujer samaritana. Dice Jesús, cansado del camino.
En Marcos 4 dice que se sentó, metió en la barca y se acostó en el cabezal y se durmió profundamente. Estaba cansado. Jesús tenía hambre. Jesús tenía sed. Al verlo, usted estaba viendo un judío. Pero ahora dice el escritor, ese que ustedes miraron no es un judío cualquiera. Es el ser más espectacular y es superior a los ángeles. Y mira cómo dice aquí, el mundo futuro. ¿Cuál es el mundo futuro? Es el reino y el estado eterno. Dios lo sujetó, o sea, lo puso bajo la autoridad de alguien, pero esos ángeles no fueron los ángeles. Mire cómo dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ese mundo pleno que va a desarrollarse cuando Cristo venga, primero en el milenio y segundo en el estado eterno ya. Lea usted el libro de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ese mundo espectacular en el cual viviremos todos los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, fue sujeto, fue puesto en las manos de Jesús. Él será el rey, el gobernador de ese mundo, no los ángeles, Cristo. Pero para reinar, para que él tomara ese reino, entonces él tenía que encarnarse. Y ahora el escritor va a hacer una cita del Salmo 8, de los versículos 4, 5 y 6. Voy a leérselo, aquí está. Pero alguien testificó en cierto lugar, y mire usted lo que dice aquí. Vamos a prestar atención. Por favor, hermano, concéntrese en este momento. Mire cómo dice. Pero alguien, estoy leyendo Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto fue David, que escribió el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste al hombre de gloria y honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, bajo sus pies. Ahora, David aquí, hermanos, en el Salmo 8, está trayendo a colación, a la memoria, Génesis 1 y 2. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en los reptiles, en las bestias, en los reptiles, y en todas las aves y en todo lo que hay en la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, primero había hecho toda su creación, lo puso ahí y Dios lo coronó. Mire lo que dice aquí en el versículo 7, lo coronaste de gloria y de honra. Al hombre, Dios lo coronó y le pusiste sobre las obras de tus manos. En otras palabras, Dios le dijo al hombre, caballero, Adán, Eva, aquí está. Los pongo a ustedes como los gobernadores de esta tierra, los administradores generales. Pongo esto bajo sus manos. Pongo esto bajo su cuidado. Les doy a ustedes toda autoridad para gobernar esta tierra. Eso fue lo que Dios hizo. Dios coronó al hombre como el gobernante de su creación. Pero ahora miren lo que dice el versículo 8, por favor. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque, ahora miren cómo dice aquí, en cuanto le sujetó, Dios le sujetó todo al hombre, todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. ¿A quién? Al hombre. Dios le sujetó todo al hombre, como rey, como gobernante de su creación, como administrador de su creación. Le delegó al hombre este trabajo maravilloso. Pero mire cómo dice, pero todavía vemos que no todas las cosas le sean sujetas. Ahora aquí hay un problema, hermanos. Dice el escritor, Dios coronó al hombre y lo puso como gobernador y administrador de toda su creación.
pero no vemos, dice, que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y por qué? Versículo 9, mire cómo dice, pero vemos a aquel es un pronombre y se refiere a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aquí lo aclara, a Jesús. Y Jesús es el nombre humano del Señor, es el nombre humano. Jesús significa Salvador. Y mire cómo dice, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, ¿qué dice aquí el texto? Dios creó toda su creación, Dios hizo todo lo que hay aquí en la tierra, creó el cielo, la tierra, luego la embelleció y la adornó con ríos, con valles, montañas, lagunas, mares, estrellas, sol, luna, todo lo que usted mira. Y luego creó al hombre, lo puso ahí y le dijo, tú eres el gobernador, y lo coronó. Ahora, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El hombre perdió la corona. En el libro de Lucas 4, y esto ya lo he explicado, pero me gusta explicarlo. Mire conmigo Lucas capítulo 4, por favor. En los versículos 5, 6, 7 y 8. Mire conmigo Lucas 4. Busque la palabra del Señor. Lucas 4, por favor. Lucas 4, versículo 5. El Señor está terminando sus 40 días de ayuno y oración y llega Satanás a tentarlo. Cuando Satanás lo tienta, mire usted lo que ocurre. Versículo número 5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esa es una visión cósmica que tuvo Cristo y Satanás en ese momento. Le mostró todos los reinos de la tierra, los reinos naturales, los reinos del hombre, los reinos, todos los reinos. Y le dice, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Satanás le dice a Jesús, mira, todos estos reinos son míos. A mí me los entregaron. Ahora, ¿quién se los dio al diablo? Cuando Dios hizo su creación, se lo dio al hombre. Pero en Génesis 3, cuando el hombre pecó, el hombre se quitó la corona y le dijo al diablo, yo te voy a poner esta corona a ti porque yo no quiero gobernar. Y el diablo se convirtió en el príncipe entonces de este mundo. El diablo se convirtió en príncipe de este mundo. ¿Ya se da cuenta lo que estamos viendo? Y entonces, ¿qué dice? Mira el versículo número 6. Estamos en Lucas 4:6. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. ¿Quién se la dio al diablo? El hombre. Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora lo que encontramos aquí es lo siguiente. Mire usted esto, por favor, hermano. Esto es una batalla espiritual terrible. Esta es una batalla espiritual, pero tremenda. Dios creó al hombre Adán y lo coronó. Adán fracasó, se quitó la corona y se la puso a Satanás. Ahora Satanás dice, yo soy el rey aquí porque esto me fue dado a mí. El hombre me lo entregó a mí. El primer Adán fracasó. Cuando fue tentado ahí en el huerto, en Génesis 3, pecó. Y esa corona que Dios le había puesto, el hombre se la quitó y se la entregó a Satanás. Ahora se da cuenta que ahí en Lucas 4, Cristo no le dice a Satanás, eso es mentira. Tú te crees el rey, tú te crees el príncipe, tú te crees el gobernador, pero eso no es cierto, no. Jesucristo
está de acuerdo que eso es cierto, porque eso fue cierto. Ahora, Satanás le dice a Jesús, yo te doy esta corona, póstrate y adórame. Jesús le dice, no, 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 solo hay un Dios para adorar. ¿Sabes lo que está ocurriendo ahí en el libro de Lucas, capítulo 4? El hombre Jesús, el postrer Adán, está siendo tentado, así como lo fue el primer Adán en Génesis 3. Y entonces aquí tenemos a Satanás, que tiene ahora esta corona, que es el príncipe ahora de este mundo. Y Satanás le dice a Jesús, mira, tú me vas a quitar esta corona, pero yo te la ofrezco. Entonces, hay dos caminos para que Cristo tome el reino. ¿Te das cuenta? Uno, adorar a Satanás, y Satanás se quita la corona y se la pone a Jesús y fracasa todo el plan y el proyecto salvífico de Dios. O que Jesús se la arrebate a Satanás. ¿Cómo? Mira conmigo Hebreos capítulo 2. Ve de nuevo a Hebreos 2. Ahora te das cuenta esta batalla espiritual, qué fuerte, qué seria. ¿Ah? Jesús le dice al diablo, no, 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 no. Yo te voy a quitar esa corona porque yo voy a reinar. Yo vengo a recuperar lo que aquel hombre, Adán, perdió en el huerto. Ahora yo voy a ser el rey. Mira el versículo número 9, Hebreos 2:9. Mira qué interesante. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por un poco de tiempo, humanamente hablando, Jesús parecía menor que los ángeles. ¿Y qué dice? A Jesús. Pero ¿cómo lo vemos ahora? Dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Sabe lo que quiere decir? Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, le arrebató esta corona a Satanás. Y él tiene ahora la corona de rey. Y por eso él fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Él es Rey, que Él es el gobernante. Él es el Rey absoluto en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿te das cuenta por qué fue necesaria la encarnación del Hijo? Para que Él le quitara esta corona a Satanás y que Él se convirtiera en el Rey, en el milenio y en la eternidad. Pero hay una segunda razón. ¿Por qué fue necesaria la encarnación del Hijo? Bueno, la segunda razón es para morir por nuestros pecados. Ahora, Dios, siendo un espíritu infinito y eterno, Él no puede morir. Él no puede ser clavado en una cruz. ¿Qué tuvo que hacer entonces? Él tuvo que ser hombre para morir como el Dios hombre allá en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice al final del verso 9. Mire conmigo Hebreos 2:9 al final dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y mira de nuevo enfatizando la gracia de Dios. Sabes que Cristo murió por la gracia de Dios. La gracia es el amor de Dios que no merecemos. Merecemos lo contrario, la condenación eterna. Pero Cristo nos da su gracia y Él murió por nosotros. Mira el verso 10 dice, porque convenía a aquel, estoy leyendo Hebreos 2:10, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, mira esto, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿a qué vino Cristo? A morir para llevarnos a la gloria. Por eso ahora somos hijos de Dios. Pero mire cómo dice al final del verso 11, del verso 10, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo no era perfecto? Claro que era perfecto. ¿Qué fue lo que se perfeccionó? La obra de la salvación. ¿Ah? A través de esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo logró el perdón de todos nuestros pecados. Esto lo vamos a ver al llegar al capítulo 9 y 10 del libro de Hebreos.
cuando miremos que el sacrificio de Cristo es completo y total y perfecto y no necesitamos más. Con ese sacrificio somos santos una vez y para siempre. Lo que Pablo dice en el libro de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe lo que quiere decir justificados? Declarados sin culpa, salvos, santos, sin peligro de condenación. Entonces, primero, ¿por qué fue necesaria la encarnación de Cristo? Porque Él tiene que reinar. Segundo, ¿por qué fue necesaria la encarnación de Cristo? Porque Él tuvo que morir para salvarnos por la gracia de Dios. A través del padecimiento de la muerte, Él logró la perfección de esta obra de salvación. Por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos mismo, y no quiero mencionar estos versículos ni ir a ellos porque los vamos a ver más adelante, dice que los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre de toros y de cabríos y de machos cabríos y de ovejas y de corderos, nunca perfeccionaron a nadie. Pero la sangre de Cristo derramada una vez nos perfecciona eternamente y para siempre. El perdón de Dios para nosotros, hermanos, es total. Y mira, si hay gente que anda diciendo que alguien puede perder su salvación. Es eso. Cuando alguien cree que puede perder su salvación, o que le enseña, o una iglesia enseña que la salvación se pierde, es un falso concepto de la obra de Cristo. Entonces la obra de Cristo no es suficiente, la obra de Cristo no es perfecta, entonces yo tengo que hacer algo, y eso se llama sinergismo, y esa es una doctrina falsa. La obra de Cristo es suficientemente completa y perfecta para la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, versículo número 11 dice, porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice que somos sus hermanos. ¿Y qué dice? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. 13. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí, mi hermano, es que a través de la muerte de Cristo hay muchos hijos que vamos a la gloria. Que ahora somos hermanos de Cristo y somos hijos de Dios y viviremos con Él por la eternidad. Entonces, si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera sido posible su muerte. Y al no morir, no hubiéramos tenido una salvación perfecta. Pero como Él se encarnó, Él pudo morir en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó e hizo una salvación perfecta, completa y total, que no necesitamos más. Tú no necesitas buenas obras para ir al cielo, no necesitas religión, no necesitas bautismo, no necesitas dar dinero, no necesitas comprar nada, no necesitas nada más que creer en Cristo como tu Salvador personal. La obra de Cristo es suficiente y solamente cuando tú reconoces a Cristo como el único que te puede salvar, cuando tú dices, solo Cristo me puede salvar, yo le entrego mi vida por la fe, yo creo en Él y confío en Él como mi Salvador, y se lo clamas y se lo pides, Él te perdona, te limpia y te da la vida eterna. Pero hay una tercera razón por la que Cristo fue necesaria la encarnación del Hijo. La encarnación del Hijo fue necesaria porque Cristo tenía que derrotar al diablo y a la muerte. Hay enemigos furiosos del cristiano y del mundo entero, del hombre, del ser humano. El diablo y la muerte. El diablo y la muerte. Y quiero decirte que Cristo pudo derrotar al diablo y derrotó a la muerte. Y aquí está, versículo 14. Mira conmigo, por favor. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, seres humanos, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Él se hizo hombre. Fue necesaria su encarnación. ¿Con qué propósito? Ahí está, para. Para, hermanos, es una palabra, una preposición que indica un propósito, un objetivo, una meta.
¿Cuál fue? Para destruir, y mira esto, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Uno, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo le dio un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Esto nos recuerda lo que dice Génesis 3:15. Mira, cuando el hombre fracasó en Génesis 3, ya en el verso 15, Génesis 3:15, hay la primera profecía de un Salvador. Mira lo que dice Génesis 3:15. La palabra de Dios nos dice así, te lo voy a leer. Génesis capítulo 3, verso 15. Mira, ahí tenemos a la serpiente que está gobernada por Satanás y tenemos al hombre y a la mujer. Entonces aquí tenemos, digamos, 4 personajes: Satanás, la serpiente, el hombre y su mujer Eva. Ahora mira lo que Dios dice en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí Dios le está hablando a la serpiente. ¿Ok? Después de que el hombre pecó, Dios aquí le habla a la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Y ahora mire cómo dice, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y tú, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar o en el talón. Ahora, hermano, ¿sabe lo que está diciendo ahí la palabra del Señor? Lo que Dios está diciendo ahí es, mira, va a haber una enemistad entre ti y tu simiente, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente es Satanás. Y entre la simiente de la mujer, ¿sabe cuál es la simiente de la mujer? Es Cristo. Y dice, va a haber una enemistad ahí. Pero dice, la simiente de la mujer, Cristo, va a herir a la simiente de la serpiente, quien es Satanás, en la cabeza. Es como cuando alguien agarra un bate de béisbol y se abre con todas sus fuerzas y le da un golpe en la cabeza a alguien. ¿Sabe qué es eso? Un golpe mortal. Ahora, Dios dijo, la simiente de la serpiente, quien es Satanás, le va a dar un golpe a la simiente de la mujer, pero se lo va a dar ¿dónde? En el talón, en el calcañar. Nadie se muere de un golpe en el calcañar. Ese golpe se lo dio Satanás cuando Cristo fue clavado en la cruz. Pero allí en la misma cruz, Cristo le dio un golpe a Satanás del cual nunca se va a levantar jamás. ¿Se da cuenta? Volvamos a Hebreos capítulo 2. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo, para que la encarnación de Cristo, porque al encarnarse y morir en la cruz, ahí Cristo derrotó a Satanás. Allí en la cruz, Cristo le arrebató la corona a Satanás, pero no solamente le arrebata la corona, sino que también lo derrota. Satanás está derrotado, hermano. Satanás está 100% derrotado. Y es más, no tiene ni poder ni autoridad sobre ninguno de los hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos a este Hijo de Dios. Mira lo que dice entonces, versículo número 14, Hebreos 2:14, versículo al final dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Pero aquí viene la segunda cosa, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dice que Dios nos vino a librar del temor a la muerte, pero ¿sabe por qué? Porque él derrotó a Satanás. Y cuando derrota a Satanás, Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Cristo se lo arrebata también. ¿Cómo? En la resurrección. Lea 1 Corintios 15. Dice que
Cristo derrotó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces Cristo, en la cruz del Calvario, cuando muere, como un hombre, como un ser humano, siendo el Dios hombre, muere en la cruz. Ahí le da un golpe certero a Satanás. Y también, cuando sepultado, resucita al tercer día y le da otro golpe a la muerte. De tal forma que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y vamos a morir, pero no vamos a quedar en la muerte. Vamos a resucitar, porque Cristo, con su resurrección, venció la muerte. Entonces vemos que, en primer lugar, porque era necesario que Cristo se encarnara, que ese Hijo viniera en carne, siendo el Dios hombre. Primero, ¿por qué dijimos, hermanos? Porque Él va a reinar, y va a reinar, y tiene que hacerlo como hombre, como el Hijo de David. Segundo, porque Él tenía que rescatarnos del pecado, y solo muriendo en la cruz podía pagar por nuestros pecados. Y al ser hombre, el Dios hombre, Él podía ir a la cruz y morir por nosotros. Tercero, para rescatarnos del poder del diablo y de la muerte. Al morir en la cruz, Cristo le dio a Satanás un golpe certero en la cabeza y venció la muerte. Y ahora somos hijos de Dios y tenemos el perdón de todos los pecados y tenemos la vida eterna. En cuarto lugar, la encarnación del Hijo fue necesaria porque Él se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Esto solo lo voy a leer y a mencionar, porque aquí el escritor empieza a hacer un traslape entre lo que es el tema que está viendo y el tema que va a ver. La superioridad del sacerdocio del Hijo de Dios. Miremos aquí lo que dice, versículo número 17, dice, por lo cual, o sea, al ser un ser humano, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, era necesario. Ustedes pueden ver aquí, dice que debía. Eso quiere decir que era imperativo que fuera igual a nosotros, aunque era Dios. Dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, unidas en esta persona llamada Jesús, eternamente y para siempre, indivisibles e inconfundibles. No se confunde una naturaleza con la otra. Entonces, ¿qué dice? Que en todo debería de ser semejante a nosotros. Versículo 17. Para, otra vez, ¿con qué propósito se encarnó? ¿Con qué propósito era semejante a nosotros? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora aquí no solamente dice que Él es el sumo sacerdote, sino que también Él es el sacrificio. A través de Él los pecados del pueblo son expiados. ¿Qué quiere decir? Son limpios. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No voy a ampliar este tema porque lo vamos a ver ampliamente al final del capítulo 4, en el capítulo 5, 6 y 7. ¿Okay? La superioridad del sacerdocio del Hijo de Dios. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levita de Moisés, del Antiguo Testamento. Y por último, en quinto lugar, entonces, estamos hablando de la necesidad de la encarnación de Cristo. ¿Ven qué importante es que este Dios se hiciera hombre? Ya vimos cuatro cosas. Uno, ¿por qué fue necesaria la encarnación del Hijo? Porque Él tenía que reinar, tiene que reinar. Y para reinar, Él tiene que ser hombre. Allá en el trono de David, un hijo de David, descendiente de David. Segundo, porque Él tiene que salvar al ser humano. Solo Dios puede salvar, pero solo el hombre puede morir. Entonces, por eso necesita la unión de estas dos naturalezas. Y por eso Cristo muere como el Dios hombre. Tercero, para derrotar a Satanás y la muerte. En la cruz, Dios le dio un golpe mortal a Satanás en la cabeza, lo derrotó completamente, le arrebató la corona y en su resurrección venció la muerte. En cuarto lugar, Cristo era imperativo que se encarnara porque era nuestro gran sumo sacerdote. Y en quinto lugar, para demostrar que Él era superior a Moisés. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
Mire que el tema no ha terminado. Versículo número 1 dice, Hebreos 3:1. Por tanto, ¿qué quiere decir? En conclusión de esto que les estoy diciendo, tengo todavía esto que decirles. Consideren a Cristo, y le llama el apóstol de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2 dice, el cual fue fiel al que le constituyó. Cristo fue fiel. Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Dice que Cristo fue fiel en todo lo que él hizo. Cada detalle, cada palabra, la dio con fidelidad. Versículo número 2 dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora el escritor dice, pero Moisés, la Biblia dice que también fue fiel. Números capítulo 12, verso 7, dice que Moisés fue un hombre fiel, que cumplió. Ahora, aquí tenemos a Jesús, ahora ya tenemos a Moisés. Y dice que los dos fueron fieles. Pero ¿por qué menciona a Moisés aquí, mi hermano? Porque está hablando de la revelación, de que Dios le habla al hombre. Y allá, en el libro de Éxodo, Dios usa a Moisés para hablarle a su pueblo. Ahí en todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero básicamente del libro de Éxodo capítulo 3 hasta Deuteronomio, todo eso es Moisés escribiendo. Y no solamente eso, acuérdense que Moisés fue el gran legislador y además fue el artífice de la nación de Israel. Él ordenó a los judíos, él les dio la ley, él los estableció como nación, él los liberó de la esclavitud de Egipto, él los llevó por el desierto. Moisés para los hebreos era el ser humano más grandioso y uno de los que Dios usó para traer revelación a su pueblo. Pero mire cómo dice aquí, versículo número 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Es Cristo. Dice que la gloria de Cristo es mucho más grande que la que Moisés. Acuérdense que Moisés, yo no estoy 100% seguro, sé 3, pero no estoy 100% seguro de la cuarta vez, que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches, 3 veces. Quedémonos con 3 veces. Pero, hermano, la tercera vez que Moisés bajó del monte, dice que su rostro brillaba como el sol, la gloria de Dios. Pero ahora dice, pero ahora tenemos a Jesús que tiene mayor gloria que la que tuvo Moisés. Mire cómo dice aquí, versículo número 3, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí está empezando a poner la diferencia. Dice, Cristo hizo la casa. Moisés no hizo la casa. Versículo número 4, porque toda casa es hecha por alguno. Y aquí está hablando de la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios en el Antiguo Testamento? Era la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Okay? Y está hablando de 2 casas. Versículo número 5. Porque Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como esclavo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora aclara cuál es la casa, de qué casa está hablando. Mire el versículo 6. Sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ya se da cuenta, está hablando de la iglesia. Dice, Moisés no hizo a la nación de Israel. Moisés era un judío más. Moisés no creó la nación de Israel. Esa la hizo Dios. Fue Dios el que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Fue Dios el que constituyó la nación de Israel. Moisés fue uno más de estos judíos. Pero aquí hay otra casa, que es la casa que somos nosotros. Y Él nos hizo a nosotros. No solamente nos creó, sino también nos ha salvado. Ahora, ¿qué dice? Moisés fue fiel. No lo negamos, dice el escritor de Hebreos, pero fue fiel como esclavo en una casa que Él no hizo. Ahora tenemos a Cristo, que fue fiel, pero como hijo. Ahora, en una casa, ¿quién es más grande? ¿El hijo o el esclavo? Lógicamente, el hijo es más grande. Y eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos.
Moisés fue fiel, pero como esclavo. No se equivoque, Cristo fue fiel, pero es un hijo. Y él hizo su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia. Ahora, mi querido hermano, termino con esto. Mira el versículo número 7. Por lo cual, a partir de este punto, 3:7, hasta el capítulo 4 y versículo 13, va a haber un llamado para nosotros. Mire, este Hijo de Dios que nos ha traído la revelación más perfecta, más grandiosa, que nos ha traído la revelación más impresionante, más hermosa, más clara, que habla de Cristo, de todo lo que enseñan los evangelios y todas las epístolas, hasta el libro de Apocalipsis. Esa es la revelación de la cual está hablando aquí. Primero, que las cualidades que tiene Cristo son mayores a la de cualquier ser que existe en el universo. Segundo, que es superior a los ángeles. Tercero, que aunque Él se encarnó, fue necesaria su encarnación para que su obra fuera perfecta y completa. 5 cosas de su encarnación. ¿Qué dijo de su encarnación? ¿Y por qué lo hace un ser superior? Primero, porque Él viene a reinar como el Dios hombre. Viene a salvar, a morir por los pecados del ser humano. Como el Dios hombre derrotó a Satanás y la muerte al morir y resucitar. En cuarto lugar, como el Dios hombre es nuestro gran sumo sacerdote. En quinto lugar, como el Dios hombre es superior a Moisés, que trajo toda la revelación del Antiguo Testamento. Ahora este Cristo, este ser, es superior a todo. Por tanto, lo que Él nos dice, tenemos que prestarle atención. Versículo número 7. Entonces dice, por lo cual, de aquí empieza una conclusión larga, donde nos hace un llamado a todos nosotros, hermanos, a prestar atención. A prestar atención. Versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, Dios nos llama a no tener un corazón duro a la palabra de Dios, a esta revelación traída por su Hijo, al Evangelio. No tengamos un corazón duro. Dobleguemos nuestro corazón, quitemos nuestros pensamientos carnales, mundanos. Apliquemos nuestra mente a la palabra y apliquemos la palabra a nuestra vida. Por eso el llamado, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un peligro de que tú te apartes si no prestas atención y si no crees a la palabra de Dios. Es importante que estemos leyendo la Biblia, meditando en la Escritura día y noche. Es importante que tomes en serio la Biblia, mi hermano. Esta es la revelación de Dios para ti. Este es el libro donde Dios te habla. Si oyereis hoy su voz, y mira cómo lo dice, versículo número 13. Antes, exhortaos entre cada día, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hermano, esto no es para mañana ni para el otro año. No es para cuando tú termines tu carrera en la universidad. No es para cuando tú ya te jubiles. Es para hoy. Versículo 15, entre tanto que les dice, si oyereis hoy su voz. ¿Te das cuenta? Capítulo 4, versículo número 7. Y otra vez determina un día, hoy. Después, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Dios hace énfasis. Esto es para hoy. Esto es para hoy. Hermano, esto no es para mañana. Tienes que prestar atención a lo que Dios dice. Cree la palabra. Póngala en práctica. Porque, como dice al final de esta enseñanza, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Aquí está cerrando ya. ¿Por qué tenemos que atender a esa palabra? Porque es viva. ¿Sabe lo que quiere decir? Es dinámica, tiene poder, es activa, se mueve, transforma, cambia y es eficaz. La palabra eficaz es poderosa. Tiene poder en sí misma.
Y dice que es como espada de dos filos, corta todas esas partes inmundas que hay en nosotros, podridas. La palabra de Dios la va cortando y la va sacando. ¿Quieres tú caminar en la ruta de la santidad? ¿Quieres tú caminar en la ruta de la tranquilidad, de la paz? Oye la palabra, cree la palabra, vive la palabra. Este libro es el libro de Dios para nosotros. La revelación que Cristo ha traído, mi hermano, es la más grandiosa y se va a cumplir. Te animo para que leas la palabra. En estos días estamos en ayuno y oración. Te motivo, hermano, para que participes. Puedes tener un día mañana, el viernes o el sábado. Te motivo. Toma un día, una mañana, apártate, lee la Biblia, escoge un libro, puedes escoger Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera Pedro, Tesalonicenses, cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento que son cortas para que la leas varias veces y medites en ella. Toma tiempo de oración, ora por la iglesia, por nosotros los pastores, por los diáconos, ora por los ministerios. Están haciendo un tremendo ministerio de niños, estamos impresionados, los jóvenes van a empezar el sábado, hay que orar por los matrimonios de la iglesia, hay que orar por los proyectos, hay que orar por tantas cosas, por este sistema de comunicación que tenemos, por esta plataforma donde estamos transmitiendo, que Dios las use, por los enfermos. Ora por los negocios de los hermanos. Toma un tiempo, hermano. Pero no olvides que la palabra de Dios es lo más importante en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque era imperativo que Cristo se encarnara para hacer posible, Señor, nuestra salvación, nuestra liberación. Que Cristo reinara, que Cristo, Señor, nos diera esa libertad perfecta que tenemos ahora. Bendice tu pueblo. Padre, quita toda la incredulidad de nuestro corazón. Padre, quita ese desánimo, esa frialdad, esa indiferencia, esa apatía, esa dureza de ir a tu palabra, Señor. Esa falta de hambre de tu palabra. Padre, yo te pido que todos tus hijos podamos ahora venir a la palabra, apreciar esta revelación, esta voz de Dios que tenemos a través de la Biblia, Señor. Padre, que podamos amarla, que podamos cuidarla en nuestra vida, poniéndola en práctica, Señor, que podamos vivirla. Padre, quita del corazón de mis hermanos la angustia, la preocupación, quita la desesperación, la depresión, quita todo esto, Señor, estas cargas, y que aprendamos a confiar en lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro Padre, que tú cuidas de nosotros, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Rey, nuestro amo, Salvador y Señor, y que podamos confiar en ti. Padre, bendice a tu pueblo con paz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El viernes les esperamos. Que Dios les bendiga.